El objetivo de este vídeo es ayudaros y daros algunos consejos importantes en vuestro aprendizaje de RStudio. Hemos preparado este script. Este script tiene como intención seleccionar e indicar algunos de los problemas que os podéis encontrar en RStudio y también daros consejos. Vamos a cargar los paquetes que necesitamos, son estos dos. Aquí están. Una vez hemos cargado estos paquetes, empezamos con el primer problema importante que os encontráis cuando aprendéis a utilizar RStudio, es en los paquetes. Normalmente viene determinada por esto, porque cuando ejecutáis una función, un código, os dice que hay una función que no encuentra. Y normalmente es esta de aquí. Una solución que podéis encontrar es preguntárselo a Google. Google os dirá que el paquete que no encuentra es el paquete dplyr. Dplyr, y hay otro también, pero dplyr es un paquete que alberga esta función. O sea que simplemente si ejecutamos el paquete dplyr y ejecutamos esta función, pues ahora ya sí que nos da el resultado que esperábamos. Bueno, deciros que puede ser otras funciones. Lo que tenéis que buscar es cuál es el paquete que tiene esta función y simplemente cargarlo. Si no lo tenéis cargado, pues instalarlo primero y después cargar el paquete. Recordad siempre que a la hora de cargar paquetes, cuando salís y entráis a RStudio, cuando digamos, salís del todo de RStudio y volvéis a entrar, lo que os pasará es que los paquetes se descargan, o sea que lo tenéis que volver a cargar simplemente con library y vais cargando los paquetes que sean necesarios. Por lo que siempre está muy bien tenerlos aquí arriba en cualquier script para ir montando el script que queráis, ¿no? Pero arriba del todo tener los paquetes a la vista. Más cosas. En el problema en problemas puede haber en código también, en que hay alguna parte del código que no está bien. Por ejemplo, este de aquí. No sabemos qué pasa, dice que no encuentra los estéticos X e Y, pero no sabemos muy bien cuál es el problema. Una de las cosas importantes y que nos enseña mucho RStudio y este tipo de programas es en ser muy minuciosos y meticulosos en todo lo que escribimos. Si hay alguna letra en un objeto que no está bien, si hay algo que no indicamos bien, si hay, por ejemplo, este es muy típico, si por ejemplo tan solo hay un igual en lugar de dos en este tipo de funciones, pues no nos va a dar resultado. Lo que necesitamos es dos iguales. Tenemos que estar muy atentos en todo código. Y esto es una de las cosas importantes que vamos a aprender. Por ejemplo, aquí falta la función AES. Esta es de las típicas, que cuando, por ejemplo, nos falta la función AES y no nos acordamos y por lo tanto no nos funciona. Igualmente, si introducimos la función AES, tampoco nos da. Nos dice que falta algo. Cuando nos devuelve el símbolo más aquí, quiere decir que hay algo incompleto, que hay algo que falta. Y normalmente acostumbra a ser un paréntesis. Y efectivamente, vemos aquí, de hecho ahora ya esta línea y esta línea es la misma, vemos aquí que aquí hemos abierto un paréntesis, hemos abierto un segundo paréntesis, pero tan solo aquí hemos cerrado uno. Y lo de cerrar paréntesis es uno de los problemas principales que nos vamos a encontrar. Tenemos que cerrar el paréntesis y después, y así que nos daría el resultado. Otro problema es confundir el símbolo más con la pipe. Y es que la pipe sirve para enlazar funciones, pero cuando estamos dentro de ggplot, después necesitamos el símbolo más. De hecho, aquí si ejecutamos el código, un segundo, ahora sí, dice, aquí hay un problema en este, nos tendría que decir, ahora sí, nos tendría que decir aquí que ya nos dice, seguro que querías utilizar esta función, no era el símbolo más, y dices, pues mira, es verdad, ponemos el símbolo más, ya nos reproduce
el código. Por lo tanto, estad muy atentos en el código. Siempre puede haber algún pequeño detalle que se os escapa. Repasad las funciones, cómo se abren, cómo se cierran. De aquí seguro que tendréis ya resueltas muchas dudas. Haced comentarios. Esto ya es un consejo, pero haced comentarios. Ya sabéis que la almohadilla nos ayuda a separar, a poner etiquetas, a poner titulines, para así pues saber exactamente dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo aquí en este apartado, pero también las almohadillas se pueden utilizar después del código, tanto aquí como código, por ejemplo aquí, lo podríamos poner y nos continuará el código igualmente, no habría en este caso ningún problema. Esto nos va muy bien para darnos indicaciones y para saber dónde estamos. Por lo tanto, esto nos va a ayudar bastante. Bueno, ayuda. Es muy importante que poco a poco sepáis utilizar la ayuda porque eso, alguien por mucho que sepa, siempre cada día al final se acaba utilizando la ayuda por una cosa u otra. Si no sabemos una función, por ejemplo la función mutate, no sabemos exactamente cómo usarla. O por ejemplo la de if-else, que sí, muchos estudiantes tienen problemas con la de if-else. Pues vamos a examinarla exactamente y cuáles son los requisitos, qué es lo que tenemos que poner dentro. Pues se lo podemos preguntar con help y repasar un poco aquí las funciones. Lo mismo con interrogante y if-else. Aquí digamos, interrogante mutate, por ejemplo, otro tipo de función. Esto es el menú help y aquí básicamente lo que nos da es la documentación de cada una de las funciones. Por lo tanto, al principio nos va a costar entender exactamente de qué va todo esto, pero poco a poco iremos descubriendo y al final veremos que es nuestro día a día, nos ayuda mucho. Si no, cuando tenemos un problema, directamente nos vamos a internet y lo preguntamos. Se lo podemos preguntar a Google primero de todo. Normalmente cualquier pregunta que le damos a Google, la respuesta en la primera, segunda, tercera entrada la vamos a encontrar. Es bastante habitual. Ponéis AR, mutate o if else y al final pues le explicáis el problema y os lo dices. Si no, algo más directo que es para personas que trabajan con este tipo de programas, Stack Overflow. Aquí también le preguntáis lo que sea y seguramente hay alguna persona que anteriormente se ha encontrado, por pequeño que sea, con vuestro problema y alguien le ha contestado y le ha llevado a la solución. Por lo tanto, Stack Overflow es realmente es muy útil para estas cosas. Y después también algo que tenéis que tener controlado es los sheets, que básicamente son las chuletas de diferentes funciones. Por ejemplo, aquí un poco más abajo hay la de algunos paquetes que nos van a ser que utilizaremos mucho, como dplyr, como Markdown quizás. Aquí había ggplot, sí. Pues os podéis descargar estas chuletas y examinad algunas que ya tengáis un poco de por mano y después, si acaso, ir a por otras. Pero siempre es de ayuda, por ejemplo, tener la de dplyr, que es algo muy común que vais a utilizar, y así pues tener a mano lo que, por ejemplo, tenéis una lista de funciones, las funciones de dplyr con qué es lo que tenemos que poner dentro. Poco a poco, os sonará ahora mucho a chino, pero poco a poco ya iréis habituándoos al lenguaje y a tener más claro estas ideas. Bueno, otra cosa importante, todo, absolutamente todo, dentro del directorio de trabajo. Cread un proyecto, el proyecto, yo he creado un proyecto que se llamaba Help, pues en este proyecto aquí tengo, por ejemplo, el script y por lo tanto todos los archivos que me interese utilizar, si es una base de datos, pues los podemos poner aquí. Por ejemplo, a veces si no sabéis exactamente dónde se encuentra vuestro directorio de trabajo, con esta función os indica la dirección de dónde se encuentra exactamente. Con dir lo que os hace es
describiros los archivos que tenéis dentro del directorio de trabajo. Y si tenéis que, a veces os gusta ser un poco más ordenados y tenéis que importar alguna carpeta dentro de alguna base de datos, a veces quizás tengáis muchos archivos aquí en el directorio de trabajo y queréis funcionar con carpetas. No hay ningún problema, pero después, si queréis descargar algún archivo que se encontrara, por ejemplo, en la carpeta folder, pues en lugar de indicarle el archivo ya está, tendréis que indicar el nombre de la carpeta primero con una barra y después el nombre del archivo de descargar. Aquí no tengo ninguno, pero imaginaos que tengo un archivo que se llama file.csv. Pues estaría aquí. Simplemente pues lo vais a buscar y ya está. Pero el directorio de base será el directorio de trabajo. Por lo tanto, lo que esté aquí os lo encontrará fácil. Lo que no está aquí es un poco más complicado de buscarlo. Algo imprescindible cuando os encontráis con problemas es, o ya para trabajar con RStudio en cualquier caso, es subrayar para saber dónde está el problema. Esta función funciona, nos da un resultado, pero imaginaos que, por ejemplo, aquí no tenemos la D puesta, ¿no? Y por lo tanto, hacemos esto y dan un error. Aquí ya nos dice cuál es el problema, buscamos, identificamos el problema y lo añadimos, ¿no? Pero a veces no sabemos exactamente dónde se puede encontrar el error. Pues bueno, una cosa que va muy bien, ya de trabajar de por sí, es seleccionar. Es, por ejemplo, digamos, bueno, yo de principio esto me tendría que funcionar. Efectivamente, sí, funciona. Bueno, pues voy a la siguiente, que es la función filter. Bueno, es evidente que aquí no nos dará resultado, faltará alguna cosa, tenemos que hacer toda la función completa. Pero bueno, vamos hasta aquí, a ver si funciona o no. Pues sí que funciona. Comprobamos que efectivamente pues nos devuelve los resultados que más o menos queramos, parece que sí, y seguimos. Select nos elimina la variable continente. Bueno, seguramente sí. Pues sí, nos funciona. Pero después nos vamos a mutate y aquí encontramos el problema. Pues claro, si a veces hay un problema que no es tan obvio que la respuesta no es tan obvia, la solución no es tan obvia en la consola y tanto código nosotros no sabemos interpretarlo, no sabemos dónde puede haber el problema y esto nos agobia un poco, ¿no? Pues lo mejor es diseccionar poco a poco el código y ir montándolo desde el principio para saber exactamente dónde se encuentra el problema. Así lo vamos a encontrar. Os será más fácil que sepamos pues, en qué línea se encuentra. Pues seleccionar va muy bien. Podéis seleccionar también a veces partes más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, aquí no sé si funcionaría por algo, pero a veces sí que, por ejemplo, esto pues nos va a retornar el marco de datos, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente, algo importante es poner las preguntas como título. Si tenéis algún ejercicio donde tenéis una pregunta que tenéis que contestar, está muy bien poner la pregunta e ir desarrollando poco a poco la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es la media de la esperanza de vida en África y Europa cada año? Bueno, sabemos que necesitamos que es el marco de datos Gapminder, ¿no? Pues ponemos el marco de datos. Esto seguro, ¿no? Y después, normalmente siempre la función siguiente es la función filter. Pues, bueno, función filter. ¿Tengo que filtrar algo o no? O sea, necesito eliminar algunas observaciones. Pues bueno, tan solo queremos África y Europa, por lo tanto, pues sí, tan solo pues de continente necesitamos, esto sería así. Mira, aquí. Ahora, pues necesitamos tan solo eliminar, bueno, o filtrar por las variables que necesitamos. Fijaos que ahora ya sí comprobamos, efectivamente nos sale Europa, nos ha reducido marco de datos, o sea que seguramente eso está correcto. Algo muy importante de la función filter pues, es la que más vamos a utilizar, que es el concepto. Dentro de filter, aquí dentro, tiene que haber el resultado de una función lógica. Es decir, tiene que haber trues
y false, o tan solo true o tan solo false, pero si son false, pues nos retornará un marco de datos vacío, y si son true, nos devolverá el mismo marco de datos que le habíamos puesto. Pero para a veces aislar el, para comprender mejor lo que necesitamos dentro de filter, es mirar, esto es lo mismo, pero aquí lo vamos a ver mejor. Fijaos. Esto es, al final, lo que necesitamos es una operación lógica dentro de filter que nos separe observaciones que sean true en función de lo que le hemos puesto y que sean false. Por lo tanto, esta es la importancia de la función filter. Puede venir en forma de una función, o sea, aquí, bueno, podría ser un igual, ¿no? Y, por ejemplo, África, está, aquí también nos hace lo mismo, y algunos serán true y algunos serán false, pero bueno, la idea es esta. La idea es esta, que dentro de filter tiene que ver el resultado de una operación lógica. Por esto, el vector lógico es importante. Bueno, esta era la idea. Más cosas. Después, ¿qué necesitamos? Normalmente después va un select, pero necesitamos la función select. Bueno, tampoco es un marco de datos pequeño. No es necesario eliminar columnas, no nos molestan, no tenemos que hacer nada especial, o sea que bueno, no haría falta. Mutate. Necesitamos la función mutate. ¿Debemos crear una variable nueva que no tengamos para hacer esta operación? Bueno, no, porque tenemos ya esperanza de vida, esto ya es una variable que vamos a utilizarla, por lo tanto, no tenemos que utilizar la función mutate. Lo que sí que necesitamos es, fijaos que la pregunta, es muy importante darle vueltas a la pregunta, es que necesitamos los datos de continente y año. Por lo tanto, esto significa, ya no es país, año. Tenemos una base de datos que la unidad de análisis es país, año. Tenemos que hacer la unidad de análisis continente, año. Por lo tanto, esto se tiene que cambiar. Continente y año. Y ahora hemos cambiado la unidad de análisis a continente y año, que es lo que nos pide la pregunta. Y finalmente, pues bueno, ¿qué necesitamos? La media. Pues aquí podemos podemos poner cualquier otra cosa, y la de expectancia. Ya está. ¿Cuál es la media de la esperanza de vida en África y Europa cada año? Pues creo que así hemos llegado a la respuesta. Efectivamente, imaginaos que necesitamos también algo más concreto, que es cuáles son las unidades de análisis que tienen la media más alta, ¿no? Pues con ArLange lo ordenamos finalmente y ya tenemos el resultado. Pues es importante crear la pregunta y con lo que sabemos ir respondiendo poco a poco, y normalmente el orden es este, es filter, select, mutate, group by summarize. No necesariamente, pero el orden es este. Pero poneos las preguntas y intentar avanzar. Bueno, como conclusión, cosas buenas del código. Vais a aprender cosas transversales del código, habilidades. Una de ellas es planificar. Es lo que hemos hecho aquí. Es tener una respuesta y poner una dirección, mirar cómo llegar a la respuesta. Por lo tanto, necesitamos un plan y necesitamos una dirección para saber cómo llegar a esta respuesta. Y al final es una tarea muy creativa, muy creativa. Al principio, con muy pocas funciones, sabiendo muy pocas funciones, tendremos que hacer cosas que después nos daremos cuenta que si era mucho más rápido. Si he utilizado 3 funciones y al final con una era suficiente. Lo haremos un poco complicado, pero al final es con lo poco que sabemos, porque al final, aunque se lleva 5 años utilizando el código, la sensación es que se sabe poco. Pero con lo poco que sabemos, utilizar las herramientas para llegar a la solución, porque hay muchísimas maneras de llegar a la solución. Este es un poco el final, la idea con la que quería dejar este vídeo de ayuda y consejos.